Saludos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la clase número 2. Hoy veremos acerca del título y vamos a ver definición de título y principios para la preparación del título de un sermón en este video número 4. Empecemos con la definición del título. En la construcción del sermón, el título es, por lo general, uno de los últimos puntos a tocar. El procedimiento habitual es la formulación de la proposición y del bosquejo principal ante todo. Pero para conformarnos con el orden del formato, consideraremos el título antes de ver otros pasos en la preparación de un sermón. Para esto, necesitamos tener una clara comprensión del significado del asunto, tema, tópico y título. Hay algunos escritores de homilética que diferencian entre asunto, tema y tópico. Sostienen que el asunto da la idea general, en tanto que el tema o tópico dan un aspecto particular o específico del asunto. Sin embargo, estos tres términos son sinónimos. En otras palabras, un tema, tópico o asunto es aquello que forma la base para nuestra consideración o estudio. Así, un tema puede ser amplio o puede ser reducido a un área limitada para su consideración. Por ejemplo, si nosotros nos proponemos hablar de la gracia de Dios, veremos que tiene una amplia gama de temas, tales como el significado de la gracia, la fuente de la gracia, la manifestación de la gracia, eh, la evidencia de la gracia, los efectos de la gracia, etcétera. Que es imposible tratar el tema de una manera adecuada en un solo mensaje. De aquí que sea siempre mejor para el predicador limitar su tema a un aspecto particular para tratar aquella área limitada de una manera más apropiada, más adecuada. James Praga define el título en la siguiente manera. Él dice lo siguiente: el título es una expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón, expresado de tal manera que sea apropiado para anunciar el sermón. De esta manera, el título es un embellecimiento del tema. Un ejemplo: si nuestro tema es eh, condiciones para el crecimiento en la gracia. Bueno, nuestro título eh, que podemos colocar a este puede ser lo siguiente: cómo crecer en la gracia o madurando en el crecimiento espiritual. Otro ejemplo: si nosotros seleccionamos la segunda parte de Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, muchos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si nosotros vamos a seleccionar esta segunda parte de Romanos, ¿qué vemos aquí? El tema general puede ser la victoria. El tema específico, los requisitos previos para la victoria. El título, el secreto de la vida cristiana victoriosa o la vida cristiana victoriosa. Puede darse el caso, hermanos, en que el tema y el título sean exactamente lo mismo, especialmente si el tema es suficientemente interesante en sí mismo como para ser apropiado como título del sermón. Aparte de predicar un sermón, el valor de dar un título al mensaje es que ayuda al predicador a eh, aclarar
cuál es el propósito de su mensaje. Es decir, a dónde está apuntando el sermón, qué es lo que realmente quiere decir, o mejor dicho, cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo, a su iglesia local. Claridad en este asunto es muy útil tanto para el predicador como para la congregación. ¿Ok? Ahora vamos a ver, en segundo lugar, principios para la preparación de títulos de sermones. Hay algunos principios que debemos tener en cuenta cuando vamos a preparar un título de un sermón. En este caso vamos a estudiar lo que dice el pastor James Braga. Braga nos da 8 principios aquí. ¿Ya? Él nos da 8 principios. En primer lugar, el principio número 1. Él dice lo siguiente: el título debe ser pertinente al texto o al mensaje. Es obvio, hermanos, que el título tiene que tener una conexión definida con el texto o con el mensaje que vamos a compartir. Por ejemplo, si el texto ha sido tomado de Mateo capítulo 19, los versículos del 1 al 6, donde leemos de la pregunta planteada por parte de los fariseos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El título debe tener una relación concreta con el mensaje o con el pasaje. Si el pensamiento que vamos a destacar en el sermón es sobre el plan de Dios para el matrimonio, podemos poner como título a nuestro sermón un matrimonio que agrada a Dios, o podemos hacerlo también a través de una interrogante o pregunta: ¿cómo es un matrimonio que agrada a Dios? Y ahí he tratado de plasmar este pequeño bosquejo. Título: un matrimonio que agrada a Dios. Texto: Mateo 19, 1 al 6. Y como oración de proposición dice lo siguiente: el plan de Dios desde la creación siempre ha sido que todo matrimonio esté dentro de la voluntad de Dios, porque solo estando dentro de la voluntad de Dios será un matrimonio que agrada a Dios. Oración de interrogación: ¿cómo es o debe ser un matrimonio que agrada a Dios? Oración de transición. A la luz del Mateo 19, 1 al 6 y otros textos de la palabra de Dios, veremos que podemos tener un matrimonio que agrada a Dios si tenemos en cuenta los siguientes 3 aspectos sumamente importantes. Primero, es un matrimonio que se preocupa del reino de Dios. Mateo 19, 1 al 2. En segundo lugar, es un matrimonio que no sigue la popularidad de los hombres. Mateo 19, 3. Y finalmente, es un matrimonio que sigue la perspectiva de Dios y no del mundo. Mateo 19, 4 al 6. Entonces ahí tenemos que el título debe ser pertinente al texto o al mensaje como primer principio. Un segundo principio es el siguiente: el título debe ser interesante. El título debe ser redactado de manera que despierte la atención o la curiosidad en el oyente. Debería ser atractivo, no por el uso de la simple novedad, sino porque es de esencial interés para las personas. Para esto hay que tener en cuenta las situaciones y necesidades de la vida. Hay muchas circunstancias variadas, hermanos, tanto desde dentro como desde fuera, las cuales afectarán la vida de nuestros hermanos y el pensamiento de la iglesia local a la cual estamos pastoreando. Pueden haber ciertos tiempos de bendición espiritual, pero también pueden haber días de aflicción o pánico, como por ejemplo lo que hemos vivido hace unos pocos años con el COVID-19. Condiciones también de prosperidad pueden haber, o de adversidad, o de conmociones sociales o políticas, celebraciones y aniversarios,
ocasiones de gozo o de duelo. Todo esto, además de asuntos personales y, eh, y también asuntos internacionales que puede estar pasando, la situación en la cual estamos viviendo. Esto afecta realmente la vida de las personas a las cuales nosotros como pastores, como ministros del Señor, debemos atender. Entonces, el pastor debiera estar al tanto de las necesidades de las ovejas de su iglesia local al afrontar tales circunstancias de tiempo en tiempo. Y bajo la guía del Espíritu Santo, sus mensajes deben ser pertinentes a los tiempos y circunstancias en las que se hallan los oyentes o sus ovejas. Ahora, para esto hay que evitar títulos que no tengan un significado especial para los oyentes. Supongamos que nos encontramos en víspera de Navidad y queremos enseñar sobre lo que es la Navidad. Podemos ver algunos textos de la epístola, por ejemplo, como Hebreos capítulo 7, 21 al 25 y Hebreos 8, 1 al 6, y poner como título La Navidad, reemplazo de las sombras por la realidad. Y ahí están los textos. Y hacemos la siguiente oración de proposición. La Navidad es el reemplazo de las sombras con la realidad que es Cristo Jesús. Oración interrogativa. ¿Por qué decimos que la Navidad es el reemplazo de las sombras con la realidad que es Cristo Jesús? Oración de transición. Por las siguientes dos razones que vamos a explicar. En primer lugar, porque la sombra del sacerdocio del antiguo pacto ha sido reemplazado por el sacerdocio de Cristo Jesús en el nuevo pacto. Hebreos 7, 21 al 25. En segundo lugar, porque la sombra del tabernáculo y del templo del antiguo pacto han sido reemplazados por Cristo Jesús en el nuevo pacto. Hebreos 8, 1 al 2. Entonces, ahí tenemos que el título debe ser interesante y la verdad que sí, la Navidad, reemplazo de las sombras por la realidad, es un título bastante interesante, a lo menos eso me parece. El tercer principio, el título debe estar en armonía con la dignidad del púlpito. En un esfuerzo por llamar la atención, algunos predicadores cometen el error de usar títulos extravagantes o sensacionalistas. Observemos algunos ejemplos. Hay pastores que así han colocado, han puesto como título a sus sermones, Snoopy y Mickey Mouse, vino, mujeres y canción. Un show estilístico del Antiguo Testamento. Los bigotes del gato, la maleta. ¿Debieran los esposos pegar a sus esposas? Los astronautas y el hombre en la luna. El gran afeminado. Cuando los sermones, hermanos, llevan un título así, son o bien fantasiosos o grotescos, toscos, de mal gusto e irreverente, y totalmente fuera de lugar de la sagrada tarea de ministrar la sagrada palabra de Dios a los hombres. A la vez que tratamos de captar interés con un título atractivo, debemos siempre mantener la dignidad y reverencia debidas a la palabra de Dios. Jamás debemos poner un título indebido, simplemente por querer llamar la atención a la gente. Por encima de todo, hermanos, nunca debiéramos usar un título que roce o se aproxime tanto a lo frívolo y a lo vulgar. ¿Ok? Ese es el principio número 3. Ahora pasemos a ver el principio número 4. El título debe ser breve. Un título compactado es mucho más eficaz que una afirmación larga, siempre que esté redactado de manera poderosa. También es mucho más fácil que lo capte el ojo del lector que una de 20 palabras. Por ello, hermanos, el predicador
debiera poner un título corto, breve, pero no abrupto. Sin embargo, no se debería sacrificar la claridad por la simple brevedad. Un título que consista en una sola palabra resulta demasiado abrupto y por ello no será eficaz para despertar interés. ¿Ok? Eh, por ejemplo, he puesto ahí un ejemplo. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así dice Éxodo 14:14. Si ponemos como título confianza, una sola palabra, la pregunta que se hará el oyente es, ¿confianza en quién? ¿En qué circunstancias? Falta especificar algunos elementos en el título. Pero si ponemos como título, debemos confiar en Dios en todo momento. Ese título es más claro y completo. Hermanos, bien, ahora principio número 5. El título puede ser una afirmación, una interrogación o una exclamación, cualquiera de ellos. Aunque por lo general el título se expresa con pocas palabras, hay ocasiones en que es necesario elaborarlo por medio de una frase completa, aunque concisa. Esta frase puede ser afirmativa, interrogativa o exclamativa. Hay ocasiones en que el título tendrá más fuerza si se elabora en forma de una pregunta que haga detener al lector para pensar, reflexionar o meditar. Observemos la diferencia entre ¿vale la pena vivir? Y la pregunta, ¿vale la pena vivir? Otro ejemplo, debiéramos estar del lado del Señor. Y la siguiente expresión, ¿quién está del lado del Señor? Hay una diferencia. Veamos otros ejemplos. Interrogativos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuál es el significado de la fe? Afirmativos. Dios puede solucionar tus problemas. Lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Exclamativos. No para peor, sino para mejor. Ganar o perder. Ahí está. Principio número 5. Entonces, el título puede ser una afirmación, una interrogación o una exclamación. Principio número 6. El título puede ser una frase seguida de una pregunta. Veamos los siguientes títulos. Deprimida juventud. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia ella? ¿Se da cuenta? Después de la frase deprimida juventud, sigue la interrogante. Las confusiones de la vida. Este es otro ejemplo. ¿Cómo las afrontamos? Así que ahí vemos el principio número 6 para hacer títulos o preparar títulos. Eh, Principio número 7. El título puede ser en forma de un sujeto compuesto. Veamos los siguientes ejemplos. El cristiano y sus amigos. ¿Pueden notar allí aquel sujeto compuesto? El cristiano y sus amigos. El discipulado, su reto y su costo. Otro ejemplo. La señal de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Y finalmente, para terminar, el principio número 8. El título puede ser una breve cita de un texto de las Sagradas Escrituras. A continuación tenemos unas cuantas citas que pueden usarse como títulos de un sermón. Por ejemplo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es un buen título. ¿Quién es mi prójimo? También es un buen título. Enséñanos a orar. O hágase tu voluntad. Una cosa hago. Así que hermanos, hemos visto entonces en esta clase o en este video número 4
la definición de título y los principios para preparar los títulos de un sermón. Que el Señor le bendiga hasta el próximo sermón. Gracias, hermanos.